Felices los que. Felices los pobres. Felices los. Segunda, felices los. Tercera, felices los mansos. Entonces, felices los pobres que lloran mansamente. Amén. A ver, todos al unísono, ayúdenme. Felices los pobres que lloran mansamente. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, ya está, porque le vamos a agregar otro. Felices los pobres que lloran mansamente. Ahora, son pobres y lloran mansamente, ¿por qué? Son pobres que lloran mansamente, ¿por qué? Antes de eso. Porque tienen hambre. Felices los pobres que lloran mansamente porque tienen hambre y sed de justicia. Ahí está. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Lo acabamos de cantar. ¿Sí? Entonces, otra vez. Felices los pobres. Nace conmigo, porque si no, no vencemos al enemigo. Y luego que está todo lo que da. Entonces, felices los pobres que lloran mansamente porque tienen hambre y sed de justicia. Usted ya se aprendió Mateo capítulo 5 versículo 1 al 6. Sí, así de sencillo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Entonces, felices los pobres que lloran mansamente porque tienen hambre y sed de justicia. Bueno, ¿qué les digo? Les voy a dar un chisme. No se crean, los chismes aquí no sirven. Pero ¿qué les digo? Se dice de una mujer que fue a comprar un loro. Y por supuesto un loro que hablara. El dueño del establecimiento le vendió un loro 100% garantizado de que hablaría. Bueno, esta mujer lo llevó a su casa, por supuesto en una linda jaula que también le compró. Un lorito, una bonita jaula. Pero al paso de los días siguientes, no mucho tiempo, así nada más un poquito regresó a la pajarería, alegando que el loro no decía palabra alguna. El dueño del establecimiento le recomendó que comprara un espejo, ¿verdad? Que usara un espejo, que lo pusiera enfrente del lorito, y posiblemente eso le podía estimular a que hablara. Posiblemente veía otro lorito y pues allí le preguntara algo al otro lorito. No, pues se fue, pero enseguida volvió. A lo que el dueño del establecimiento, nuevamente el vendedor le volvió a sugerir: compre una escalera. Compre una escalera, cómprele una escalerita, métala en la jaula, acomódasela bien, y ahí a lo mejor esto le puede estimular la subida y la bajada, el ejercicio al lorito a hablar. Bueno, le compró la escalera, se la puso allí, bueno, entonces. Pero enseguida el otro día vuelve. Le dice: no dice ni una palabra. Usted me dijo que iba a hablar y no ha dicho nada. Le vuelve a recomendar el vendedor, el dueño del establecimiento le vuelve a recomendar, ¿verdad?, que le compre un columpio. Bueno, ya llevamos. ¿Qué le compró? A ver, un espejo. ¿Qué más le compró? Una escalera. Entonces ya están en el partido. Y le recomendó ahora que le comprara un columpio. Ya ve que a los pajaritos les encanta columpiarse, y eso podía estimularle a que hablara. Había la posibilidad de que hablara. Entonces le compró un espejo, le compró una escalera y le compró un columpio para que se meciera el lorito, y allí a ver si se estimulaba a hablar, a ver si cuando menos se cansaba y decía: ya me cansé. Bueno, le compra el espejo, la escalera, el columpio y se va. Pero regresa otra vez, pero con la noticia que el lorito se murió.
Viene muy triste, ¿sabe qué? Usted me garantizó que mi loro iba a hablar y se murió. Bueno, le dice el vendedor, pero cuando menos dijo algo antes de morirse. Le dice, sí dijo algo. Ahí está. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cuándo me vas a dar de comer? ¿Cuándo? Entonces, ¿qué era lo que quería el lorito? ¿Cuándo quería comer? ¿Qué quería? Entonces, ¿sí iba a hablar? Sí iba a hablar, pero lo que quería era comer. ¿Cuándo has visto que un niño nace hablando y luego comiendo? ¿Por qué comer? ¿Por qué comer? Pero con cuánta facilidad compramos un espejo para cultivar nuestra vanidad, una escalera para obtener un puesto más alto en eso que llamamos la sociedad y todos sus, ¿verdad?, parámetros. ¿Cuántas veces compramos un columpio para disfrutar de lo placentero de la vida? Pero ¿dónde está el alimento para nuestra alma? ¿Cuándo procuramos el alimento para nuestra alma? ¿Para qué sirve el alimento? Si no es para fortalecernos, para que estemos bien en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental. De la misma manera, el alimento espiritual es para eso, para estar bien, para crecer, para estar fuertes, estar saludables. Entonces, ¿para cuándo el alimento? Tengo hambre de ti. Si usted se sabe el Salmo 42, ¿cómo comienza el Salmo 42? Este es un devoto de Dios, uno que tiene hambre de Dios, como dice. Es un gran pasaje ese, es un gran salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Aunque han sido mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Ya? Dice, pues ya estoy cansado de que sean mis lágrimas, ahora sé tú. Ahora tú. Entonces, ¿cuándo el alimento? Eso es lo que dice el pasaje. Dichosos los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados, ¿sí? Entonces, hay que comer, hay que alimentarnos. Tengo dos preguntas en cuanto a la cuarta bienaventuranza, la cuarta dicha. Dos preguntas nada más. Vamos a ver la primera, que dice, ¿cómo dice la primera pregunta? ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, primer cosa, hay un principio que rige a los pobres que lloran mansamente. Hay un principio que rige a los pobres que lloran mansamente. ¿Cuál es ese principio? Lloran mansamente porque tienen hambre. Ese es el principio que rige a los pobres que lloran mansamente. Ese principio es el hambre. Eso lo rige, eso guía sus vidas, ese es el parámetro de sus vidas, esa es la base de su vida, el hambre y la sed, pero de Dios. O sea que los pobres que lloran mansamente, lloran porque tienen hambre y sed de Dios. Son como pequeños lactantes, ¿verdad? De la mañana, ¿y qué hacía? ¿Qué hacían? A ver, mamás. Sí, no le pregunto a los papás, porque los papás difíciles. Sí, ya está Josué, dice, yo sí, no me levantaban, ¿verdad? Le levantaba el niño, pues, hombre, no crean que la esposa, no crean que la esposa le dice así, ¡yo te toca! Bueno, me lo platicaron. Entonces, ¿qué hacían cuando el niño lloraba? ¿Y por qué se levantaban? ¿Y por qué se levantaban? No porque tenía hambre, sino porque lloraba. ¿Sí, verdad? Esto sucede. O sea, los pobres que lloran mansamente son pequeños lactantes, ¿sí? Que tienen hambre y que tienen hambre todo el día, inclusive hasta la noche tienen hambre. Constantemente están comiendo estos pobres
que lloran mansamente porque son lactantes. ¿Sí? Ese es el principio que rige sus vidas. A ellos no lo rigen los parámetros del mundo, los principios del mundo, la codicia, sus atracciones, la envidia, la recreatividad. No, esos no son los parámetros que rigen a los pobres que lloran mansamente. El principio de ellos es el hambre y la sed. ¿Sí? Esto lo rige a ellos. Son pobres que lloran mansamente porque tienen hambre, son lactantes. Es decir, que los pobres lloran mansamente porque tienen hambre y sed. Pero no es un hambre y sed material, sino espiritual. Es decir, estos buscan primero las cosas celestiales. Eso es lo que rige todo el sermón de Mateo, capítulo 5, 6, y abarca un poquito más. Ese es el punto central del sermón del monte. Mas buscar primeramente, ese es el centro. Entonces, estos que tienen hambre y sed espiritual buscan primero las cosas de arriba, las cosas celestiales, antes que las terrenales. Llenan más su corazón, su mente, su vida con las cosas celestiales que con las cosas terrenales. Porque en contraparte están los ricos que ríen arrogantemente y tienen un hambre y sed insaciable por las cosas materiales. Esa es la contraparte. ¿Sí? Porque los ricos ríen arrogantemente y tienen un hambre y sed insaciable por las cosas materiales. Es el antivalor de la codicia. Es lo que rige la vida de los ricos que ríen y tienen hambre por la hambre y sed insaciable por las cosas materiales. Eso rige su vida. Ese es el principio del mundo. El principio del reino es buscar primeramente el reino. Es la codicia la que lleva a los hombres a cometer toda clase de pecado para adquirir, para saciar, para acaparar cuanto más sea posible. ¿Sí? Este es el principio, este es el antivalor que rige a los ricos, hambrientos de cosas materiales. ¿Qué los mueve? La codicia. Estos no lloran por la justicia. Estos no lloran para que su vida sea justificada ante Dios. Lloran por una codicia insaciable. Entonces, para cometer toda clase de pecado, para adquirir, para saciar, para acaparar cuanto más sea posible, lo que resulta en actos de toda clase de injusticia, como robo, homicidio, engaño. ¿Sí? Cuando uno no se sacia materialmente, es a lo que llega. O sea que llegan a cometer injusticias con tal de llenar sus arcas. La codicia lo lleva a tener una marcada injusticia en su vida. ¿Sí o no? Nosotros somos así, ¿verdad? O sea, todo lo que nos digan ellos, wow, qué padre, no, sí, chévere. Pero todo lo que nos diga Dios, saco roto. Y todo lo que nos diga el farmacéutico, allí lo llevamos al pie de la letra. Pero todo lo que nos diga Dios, que de allí parte la mayor salud de todo, le echamos en saco roto, ¿verdad? Entonces vuelvo al tema. Vuelvo a la gente. Entonces, eso es lo que hace la codicia. ¿Sí? Los pobres que lloran mansamente son lactantes que tienen hambre, pero hambre de sed, hambre y sed de justicia. ¿Sí? En contraparte, los ricos, arrogantes, que tienen una hambre y sed insaciables de codicia. Esa codicia, otra vez te digo, lo lleva a cometer todo acto de injusticia con tal de llenar, con tal de saciar esa codicia. Esa es la contraparte. ¿Sí? Entonces el contraste de estos ricos arrogantes, en contraste, la búsqueda primordial debe de ser de las cosas celestiales por parte de los pobres que lloran mansamente. Este es el contraste, porque tienen hambre y sed de justicia, porque la justicia es el resultado, el carácter
de los que buscan primero el reino de Dios. ¿Sí? La justicia es el resultado, es el carácter de los que buscan primero el reino de Dios. Yo dije, si no se manifiesta de esta manera, porque la justicia es el resultado, el carácter de los que buscan primero el reino de Dios. Hay totalmente un contraste muy marcado. La palabra de Dios no se equivoca, porque la palabra de Dios es poderosa, porque la palabra de Dios transforma, porque la palabra de Dios no vuelve. Y el Señor dijo, por sus frutos. Entonces, primero hay un principio que rige a los pobres que lloran mansamente porque tienen hambre. ¿Sí? ¿Cuál es ese principio? Buscan primero el reino de Dios. No su codicia, no su avaricia. Buscan primero el reino de Dios. Eso rige la vida de estos pobres que lloran mansamente. Buscan primero el reino de Dios. Si tú te das cuenta en el Sermón del Monte, cuando Jesús acaba, te vas a dar cuenta de todo lo que dice, ustedes no sean así, ustedes no, ustedes déjenla ir, ustedes sí. Tres aspectos: el aspecto legal, el aspecto moral y el aspecto social. Vamos a ver primero el aspecto legal. La justicia legal tiene que ver con la justificación. Y la justificación tiene que ver con una relación correcta con Dios. Entonces, los pobres que lloran mansamente porque tienen hambre y sed de justicia, entonces lloran porque anhelan una relación con Dios, anhelan estar bien con Dios. ¿Qué es justificados? Una relación correcta para con Dios. Es el primer aspecto legal, una relación correcta para con Dios. Los pobres que lloran mansamente porque son lactantes, que tienen hambre y sed de justicia, lloran porque desean una relación con Dios, correcta con Dios. ¿Sí? En comparación que los judíos iban tras la justicia. Romanos 9, 31 al 32, ¿sí o no? Dice así. Romanos 9, 31 al 32. Porque si Dios... No, esa no es. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que ellos sí cumplían la ley. Bueno, no la cumplían. Hacían ciertos actos externos, pero no actos internos. ¿Sí? Entonces, la justificación, que es la relación correcta con Dios, obra desde lo adentro de nuestro corazón. Era una justicia formada de reglas externas, no reglas internas. Pero la justicia legal tiene que ver con una condición interna que implica la voluntad y la intencionalidad. Yo, cuando soy justificado ante Dios, ya mi voluntad ya no es mía, sino le pertenece a Dios. Y ahora yo tengo la libertad, de manera libre, tengo la intencionalidad de servirle a Él, ¿sí? Tengo la intención de hacer lo que es correcto. Esta es la clase de justicia por la cual debemos tener hambre. Yo tengo una intencionalidad cada día de hacer lo que es correcto. Toda mi vida cambia. Entonces, esa es la justicia legal. La justificación, lo que transforma. ¿Sí? Lo que transforma. Pero más aquí, más específicamente, los pobres que lloran mansamente, estos lactantes, tienen hambre y sed de una relación correcta con Dios todos los días. Siguiente, la justicia moral. La justicia moral tiene que ver con el carácter y la conducta que agrada a Dios.
ya tengo una relación correcta con Dios, ahora tengo una relación correcta hacia mis semejantes, hacia mis prójimos. No solamente mis prójimos, sino hasta para con mis contrincantes, mis opositores. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hacia ellos también la tengo. Entonces, ya tengo una relación correcta con Dios. Ahora tengo una relación correcta para con mis semejantes. Esa es la ley moral. Tiene que ver con el carácter y la conducta que agrada a Dios. La relación correcta, justificación, resulta en un carácter correcto ante Dios. La ley ya no es externa, sino interna. Por eso es que ninguna ley estructurada y aplicada a la sociedad mejora el carácter de los individuos. Lo podemos ver, ¿sí o no? Ustedes tan solo vayan, miren, y son leyes sencillas. Ya no vamos a ver al no matarás, no robarás, no adulterarás. Ya no vamos a esas leyes que son más altas, sino ni con las leyes más sencillas. Espero que ustedes no lo hagan, hermanos. Y si un día me ven a mí, aviéntenme tomates podridos para que se me quite. Hagan lo que la maestra, jálenme de las orejas. Ya no permiten, ya ahora ya no, ¿verdad? Ya no hay eso. Y ahora hace eso y no, hombre, meten a la maestra a la cárcel. Y a los delincuentes los dejan libres. Por ejemplo, usted ha visto los que tienen así en los centros comerciales o en las esquinas una cosita así como amarilla, ¿sí? O una silla dibujada, una silla de ruedas dibujada, que quiere decir, y usted no se meta con Dios si no quiere quedar así, ¿sí? Ninguna ley externa estructurada y aplicada a la sociedad mejora el carácter de los individuos. Puede llegar a mitigar los efectos delincuenciales, pero no puede producir los efectos de la ley interna, porque la ley interna produce la luz. Es decir, ya voy más allá que simplemente dejar de hacer actos delincuenciales. Ya no me parqueo donde no debo, sino que ahora hay luz en mi vida, ahora hay bondad en mi vida, ahora soy uno de los que dice, más bienaventurado es dar que acaparar, ¿sí? Ahora soy un dadivoso, ahora tengo amor, soy fiel, oro, trabajo y ardo y excelentemente, ¿sí? Sobre todo en aquello que produce tesoros en los cielos, porque ya hay una ley interna en mí, que es el Espíritu de Dios, que es la verdad, que es el que nos lleva a toda verdad. Mi relación correcta con Dios me lleva a la relación de comportamientos correctos para con la sociedad. Por eso, si hay 10, si hay 20, si hay 30 en este pueblo que de verdad tienen una relación correcta con Dios, Dios guarda al pueblo por esos 10 hombres. ¿Sí o no? ¿No dijo el Señor ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? A ese mero le dijo, ¿verdad? ¿Sí le dijo a ese? ¿Sí le dijo a Abraham, hermana? ¿O no le dijo? ¿Sí fue a Abraham? ¿O a Zaqueo? Que le dijo, por 5 no voy a destruir. ¿A quién le dijo? Dice el hermano que a Abraham, pero el hermano no está en lo correcto, ¿sí o no? Espérenme, hermano, voy a tantear a los demás. Sí le dijo a Abraham, le dijo, ¿a quién fue a sacar a Abraham de Sodoma y Gomorra? A Lot. Pero antes de eso, Señor, si hay 100, no la destruyo. Si hay 90, no la destruyo. Si hay 80, no la destruyo. Si hay 10, no la destruyo, hombre. Porque hay 10 que tienen una relación correcta para con Dios. Y hacen lo correcto estando allí en medio de toda esa suciedad.
En medio de todo eso sucio hacen lo que es correcto. ¿Sí? Entonces, pero ya no le dice si hay 5, ¿verdad? Porque sabía que sí había 5. Yo le iba a decir, Dios, no puedes conmigo. Sí los hay. Y porque los hay, te estoy mandando a que los saques. Porque voy a acabar con todo esto. Entonces hay el que tiene una relación correcta con Dios, el que es justificado tiene una relación correcta para con su semejante, la sociedad, todo. Son frutos por los cuales se clarifica que se tiene una relación correcta con Dios, porque ya es justificado. Es un lactante que llora porque tiene hambre y sed de justicia. Quiere que ya se cumpla esa justicia también. Entonces, la justicia, la justicia moral, ¿verdad? Tercero, la justicia legal. Dijimos la justicia ¿qué? Legal, moral y social. La justicia social. La legal y moral es más que un asunto privado y personal. La legal y moral, relación correcta con Dios y lo que se desencadena. Pero la justicia social, ¿verdad? La justicia moral incluye también la justicia social, lo que ya decíamos. Y la justicia social tiene que ver con la promoción de los derechos civiles, la justicia en las cortes legales, la integridad en las relaciones comerciales y el honor en el hogar y los asuntos familiares. Ahora ya se agrega todo esto. No solamente hago lo correcto, sino que yo lucho porque se haga justicia en los tribunales. ¿Sí? Yo lucho para que se respeten los derechos civiles. Yo lucho por tener relaciones comerciales sanas. Yo lucho para que el honor en el hogar se manifieste y se lleve a cabo. Y yo defiendo y lucho por los asuntos familiares, el honor de la familia y todo lo que conlleve. Esa es la justicia social. Donde un pobre que llora mansamente porque tiene hambre y sed de justicia es uno que tiene una relación correcta con Dios, es uno que tiene una relación correcta en la sociedad y también lucha por todo lo que les acabo de mencionar. Esos son los pobres que lloran mansamente porque tienen hambre y sed de justicia. Estos son los que van a ser, o estos son los que son saciados. Vamos con la última pregunta y concluimos. ¿Qué dice? ¿Qué obtendrán? ¿Qué pasará con los que tienen hambre y sed? Serán saciados. Serán saciados. Entonces, al igual que las cualidades anteriores, es decir, la pobreza, el llanto, la mansedumbre, el hambre y la sed son características perpetuas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con perpetuo? Que duran para siempre. Duran para siempre, ¿sí? O sea que nosotros lloramos, nuestra pobreza, nuestro llanto, nuestra mansedumbre, nuestra hambre y nuestra sed duran todo el tiempo, ¿sí? Al menos hasta que seamos redimidos de este cuerpo ya no tendremos más hambre ni sed, ¿sí? Hasta que seamos redimidos de este cuerpo ya no tendremos ni más hambre ni sed, ni seremos pobres, ni habrá más llanto. Seremos mansos, saciados y consolados por las riquezas celestiales. No escuché ninguna amén. Yo digo, Señor, sí. Entonces dice, seremos mansos, saciados y consolados por las riquezas celestiales. Porque este es el resultado, beneficio de ser un pobre manso que llora para ser saciado.
¿Sí? De hecho, el apóstol Pablo estaba convencido y hasta lo declaró, y yo también estoy convencido. El apóstol Pablo dijo, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay un himno, no me lo sé, pero vino a mi memoria cuando dice, sí, ya viene, el rey ya viene, sí, ya viene, es el Señor. Y hasta allí se mitiga todo. Yo creo que estamos tan preocupados, todavía no alcanzamos, o sea, como se dice allí coloquialmente en italiano, no capisci, como que todavía no capisci el hecho, como que todavía nuestro llanto, todavía nuestra hambre, todavía nuestra falta de humildad, porque lloramos por las cosas que perecen, porque trabajamos mucho por las cosas que perecen, y eso nos hace arrogantes, nos hace orgullosos, ¿verdad? ¿Sí o no las posesiones nos hacen arrogantes? Porque nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, nos sentimos intocables, nos sentimos que no necesitamos de nada ni de nadie, y entonces, ¿verdad? Entonces usted ya no llore por esto. Usted sea un pobre que llora mansamente porque anhela, su corazón late fuertemente para que todo el orden en el mundo se restaure, pero que antes de eso usted lucha para que se manifieste un rayito de luz en medio de tanta oscuridad. Usted tiene que entender que si usted es un hijo de Dios, un redimido, un justificado, usted es ese rayo de luz, y no debe de dejar que ese rayo de luz lo ahogue en todos los afanes de este mundo. Yo quiero que usted se dé cuenta a través de estas bienaventuranzas, que se dé cuenta de cuán importante, cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán poderoso es la iglesia en medio de tanto, ¿verdad? En medio de tanta. Es bien sencillo. Si apagamos todas las luces, ¿cómo queda? Pero ¿sabe por qué? Porque hasta su luz se apagó. No nada más la luz de las personas está apagada, sino hasta su luz. Entonces queda todo en completas tinieblas. Pero ahora, ¿saben por qué no se ha apagado la luz? ¿Saben por qué el mundo no ha llegado a un colapso total? ¿Saben por qué todavía hay gobernantes en nuestra tierra y que se llenan sus bolsillos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la tierra todavía es tan productiva? ¿Saben por qué hay tantas cosas todavía maravillosas en la tierra? ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es la razón? Porque todavía hay un rayo de luz. Ese rayo de luz es la iglesia, que no se parquea donde no debe. Es un ejemplo nada más de todas las cosas que podemos hacer correctamente. Por eso no llega a su cambio. Interna, una relación correcta con Dios, que no solamente le aplaude a Dios, ¿sí? ¿Recuerdan la declaración del Señor Jesús? Y crecía en gracia para con Dios, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Ese es el resultado. Usted no puede crecer en gracia para con Dios y ser una desgracia para los hombres. Entonces lo cambia todo, ¿verdad? Nosotros somos agraciados, pero de repente el nos hace desgraciados, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a recapitular, y porque ya vamos a entrar a
Las primeras 4 bienaventuradas son una relación con Dios. Las otras ya son en cuanto a nuestros semejantes. Así que vamos a recapitular para terminar. Y dice, recapitulando, podemos ver que las primeras 4 bienaventuranzas revelan una progresión espiritual de implacable lógica. Es decir, cada paso lleva al siguiente y presupone el anterior. Cada paso lleva al siguiente y presupone el anterior. O sea, el anterior no es que se va quedando, sino que se van agregando hasta tener los 4. Para comenzar debemos ser pobres de espíritu, reconociendo nuestra completa y terminante bancarrota espiritual ante Dios. Enseguida debemos llorar por su causa, es decir, por nuestro pecado, pero también por la corrección que causa el pecado de la naturaleza caída de los hombres. Y el producto de este pecado es la muerte. Por eso debemos llorar. A esto le sigue la mansedumbre, humildes y gentiles hacia los demás, permitiendo que nuestra pobreza espiritual, admitida y sentida, condicione nuestra conducta hacia ellos tanto como hacia Dios. Y para terminar, debemos tener hambre. Voy a pedir a nuestros hermanos que ya vayan pasando para que se vayan acomodando. Y para terminar, debemos tener hambre y sed de justicia. Porque ¿cuál es la utilidad de confesar y lamentar nuestro pecado, de reconocer la verdad sobre nosotros mismos ante Dios y los hombres, si nos quedamos allí nada más? La confesión de pecado tiene que conducir hacia el hambre de justicia.